Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Julio Guerrero y chef de Somos la Despensa. En esta ocasión vamos a hacer unos cinnamon rolls o también conocidos como rollos de canela. Para esta receta vamos a necesitar Para comenzar esta receta lo primero que tenemos que hacer es disolver nuestra levadura fresca en el agua. Es muy importante que el agua con la que vamos a elaborar los panes esté tibia o, como se le podría decir coloquialmente, tibio de tetero de bebé. Esto es importante respetar porque, como todos sabemos, la levadura es un hongo, la cual si se somete a temperaturas muy altas la vamos a matar y el pan no nos va a crecer. Una vez tenemos nuestra levadura disuelta en el agua, la vamos a dejar reposar durante unos 30 segundos y mientras nos reposa la levadura vamos a seguir con la elaboración de los cinnamon rolls. Para la elaboración de los cinnamon rolls vamos a hacer un volcán en medio de la harina, vamos a agregar el azúcar, revolvemos muy bien y volvemos a hacer el volcán. Seguido de eso vamos a agregar la sal, pero es muy importante este paso y es agregar la sal en un costado, porque al igual que como lo vimos en la temperatura del agua, la sal también nos va a matar la levadura. Entonces ponemos la sal en un costado, vamos recogiendo nuestro puesto de trabajo y vamos a agregar el agua con la levadura en todo el centro de la preparación. Una vez tenemos la preparación en este punto, vamos a empezar a integrar todos los ingredientes, pero vamos a dejar de últimas el costado donde agregamos la sal. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir agregando esto y lo vamos batiendo hasta lograr una textura un poco más maciza. En este caso utilizamos harina integral. Algunos en casa se preguntarán cuál es la diferencia entre una harina integral y una harina refinada. Básicamente la harina integral como la harina refinada vienen del mismo cereal, que es el trigo. La diferencia es que, valga la redundancia, en la harina refinada se refina tanto el trigo que nos genera una miga mucho más fina y blanca, sometiéndola a procesos industriales, mientras que en la harina integral tenemos todos los componentes del trigo y por eso tiene ese color un poco más grueso y un poco más granulado. Una vez tenemos una textura un poco más manipulable para la mano, vamos a irnos a mesón, pero si se fijan aún tenemos muchos ingredientes sueltos. A continuación vamos a empezar el amasado manual, que consiste en, con estas partes de las manos, vamos a empezar a generar una fricción y un amasado constante. Es importante que hagamos el amasado muy bien, porque esto es lo que nos va a generar es temperatura y nos va a actuar la levadura mucho mejor y el pan o el cinnamon roll en este caso nos va a crecer mucho mejor. Entonces seguimos amasando. Si en casa tienen una batidora, simplemente vamos a cambiar el utensilio del gancho y vamos a batir la masa con ese gancho durante aproximadamente 2 minutos o hasta que tengamos una masa lisa. Vamos a amasar por unos 5 minutos más y ya volvemos. Una vez hemos amasado durante aproximadamente 5 minutos, podemos observar en la masa características muy particulares que nos hacen saber que nuestra masa está bien. 1. La masa está totalmente lisa, a diferencia de las harinas refinadas, esta claramente va a ser un poquito más granulada porque la miga es mucho más gruesa, pero sin embargo podemos observar que está lisa. Y 2, al tocar
la masa, vemos cómo se nos devuelve. Eso significa que nuestra red de gluten se ha desarrollado correctamente y el uso de la levadura fue correcta. Una vez tenemos nuestra masa en este punto, la vamos a llevar a un bowl, le vamos a agregar aceite por arriba. Este aceite lo que va a hacer es generarnos una capa protectora del aire y va a hacer que no se nos generen esas costras en la preparación. Entonces agregamos muy bien el aceite, vamos a tapar con un pañito húmedo una bolsa muy bien y vamos a reservar por aproximadamente 20 minutos mientras la primera leudada nos crece. Listo, perfecto. Y una vez el pan nos leudó, recuerden que la palabra leudar significa que nuestra masa creció. En ese orden de ideas, nuestra masa ya casi que duplicó su tamaño, lo podríamos dejar un poco más, pero al ser una harina integral no se va a comportar igual que una harina refinada. Es decir, esta misma masa en harina refinada seguramente habría duplicado o hasta triplicado su tamaño, pero al ser una harina integral va a crecer, pero un poco más moderadamente. Una vez tenemos nuestra masa así, vamos a desgasificar. Desgasificar significa sacar todos esos gases y todas esas burbujas de aire que se generan al actuar la levadura. Entonces vamos a desgasificar. Muy importante que al momento de desgasificar lo hagamos con las yemas de los dedos y no cojamos la masa y la volvamos a amasar, porque esto lo único que va a hacer es que va a dañar todo el proceso que llevamos hasta el momento. Entonces desgasificamos. Y como les había comentado en la receta, necesitamos canela y cocoa. La vamos a juntar para hacer este mix. Vamos a agregar una buena cantidad de este mix, que es básicamente lo que nos va a dar todo el sabor que buscamos. Entonces agregamos buena cantidad. Recuerden, canela, cocoa y azúcar. Y con la ayuda de las manos vamos a empezar. Doblamos, jalamos, doblamos, jalamos, doblamos, jalamos, jalamos. Esta última parte, si se dieron cuenta, no le agregué nada del relleno, porque es el que se va a encargar de que nos cierre bien el rollito. Si le agregamos el relleno ahí, no va a quedar lo suficientemente justo y no nos va a pegar. Entonces, damos forma y con la ayuda de un cuchillo vamos a empezar a cortar por mitades. Mitad, 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 mitad. Y así sucesivamente hasta que tengamos todas las porciones. Las vamos a ir separando y les vamos a dar un golpecito, una ligera presión para que se nos termine de compactar todo. Una vez tengamos nuestros rollitos listos, vamos a coger un poquito de aceite, nuestra refractaria o lo que tengan en sus casas puede servir. Lo importante es que sea firme y no vaya a permitir que se nos desborde la preparación. Agregamos aceite y vamos a empezar a acomodar nuestros rollitos de canela uniformemente por toda la refractaria. Una vez hagamos hecho este paso, lo vamos a dejar leudar por segunda vez, al igual que hicimos en el primer proceso, y vamos a dejar que crezca antes de ir al horno. Una vez tenemos nuestros cinnamon rolls acomodados en nuestra refractaria, los vamos a dejar leudar por aproximadamente 20 minutos. Recuerden que leudar es dejar crecer la masa o duplicar su tamaño. Entonces los vamos a dejar leudar durante 20 minutos y una vez tengamos ese proceso realizado, nos vamos a ir al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados.
Listo amigos, pasados 20 minutos tenemos nuestros cinnamon rolls totalmente cocinados. Lo podemos ver en la textura, en el dorado. Y seguido de esto vamos a finalizar la receta con el drip, que el drip es la crema de leche y el chocolate blanco que podemos ver en la receta. Simplemente lo combinamos y lo vamos a llevar a baño María hasta que se nos derrita. Es muy importante que al momento de hacer baño María tengamos el fogón apagado y que el agua no esté tocando el recipiente, en este caso el bowl. ¿Por qué? Porque el chocolate es muy delicado con la humedad y con el calor. Si no somos cuidadosos con esto, muy seguramente se nos va a cortar el chocolate. Entonces, vamos revolviendo. Vamos revolviendo. Si se dan cuenta, él va soltando muy rápido y va cogiendo una textura líquida muy rápido. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 10 segunditos más antes de echar a los cinnamon rolls. Es muy importante que cuando estén trabajando chocolate todos sus utensilios estén sumamente secos. Como ya les comenté hace un momento, la humedad o el agua en este caso es el peor enemigo del chocolate. Entonces, muy cuidadosos en que tanto sus cucharas como sus bowls o cualquier cosa que vaya a tener contacto con el chocolate esté totalmente seco. Listo amigos, ya casi lo tenemos. Lo vamos a batir 10 segunditos más. Y listo, perfecto. Una vez lo tengamos en esta textura, vamos a empezar a agregarlo en forma de hilo por todos nuestros cinnamon rolls. La idea de esto es humedecer la receta y darle ese último golpe de dulce que buscamos en estas recetas. Perfecto. Listo. Y listo amigos, así quedaron nuestros cinnamon rolls. Recuerden que mi nombre es Julio Guerrero, chef de Somos la Despensa. Búsquenos en Instagram como @somosladespensa o pueden visitarnos en nuestro café en Bogotá, que se ubica en la calle 134A, número 1965. Espero ensayen esta receta en sus casas y la disfruten mucho.